El derecho penal y su fundamentación y límites. En este momento desarrollaremos los dos conceptos de lo que son los límites al derecho penal. El derecho penal tiene dos sentidos, el sentido objetivo y el sentido subjetivo. ¿Qué entendemos como sentido objetivo? Es el conjunto de reglas que regulan el ejercicio del poder punitivo del Estado asociado al delito como presupuestos, penas o medidas de seguridad, y el derecho penal en sentido subjetivo es las facultades del Estado para crear delitos, penas y medidas de seguridad y aplicarlas a quienes las cometen en los sujetos peligrosos que delinquen. ¿En qué consisten estas dos situaciones? Para que ustedes lo entiendan mucho mejor. El sentido objetivo consiste pues en el mensaje o el conjunto de normativas que el Estado puede utilizar para efecto de prevenir el delito a través de la pena y la medida de seguridad. Vamos a desarrollar más a continuación lo que es en consecuencia la pena y medida de seguridad, y para posteriormente que ustedes entiendan lo que es el derecho subjetivo, que ya es la facultad que el Estado tiene para crear delitos y penas. Esa facultad se crea a través del órgano legislativo, que es el que va a evaluar qué considera como oportuno o legítimo para poder aplicarle una pena o una medida de seguridad, que en síntesis una pena o medida de seguridad es una restricción a un derecho fundamental. En este momento vemos que el derecho penal es una técnica de control social. Ustedes saben que existen varios tipos de controles sociales. Entre los controles sociales se podrían hablar de los controles sociales formales y los controles sociales informales. En este momento estamos viendo que el derecho penal es una parte de ese control, pero es un control social de carácter formal, que se desarrolla a través de un conjunto de normas que están dirigidas específicamente a quién, a los jueces, ordenándoles imponer penas y medidas de seguridad a quienes los quebrantan, y a los ciudadanos poniéndoles bajo la amenaza de penas y medidas de comisión de delitos. ¿Qué significa esto? Que las normas no solo están dirigidas a los jueces, fiscales, policías, sino que están dirigidas a una serie de colectivos y específicamente a todo el pueblo. Por lo tanto, las normas deben de ser lo más claras, precisas e inequívocas, porque no solo la van a entender los jueces. Vamos a ver adelante cómo se desarrolla el derecho penal objetivo a través de sus normas. Las normas efectivamente están compuestas por un supuesto de hecho y una consecuencia jurídica. Esos son los elementos importantes que ustedes tienen que considerar al momento de evaluar la norma penal. Todas las normas tienen un supuesto de hecho y una consecuencia jurídica. En este caso, en el ámbito penal, ese supuesto de hecho, como lo vemos, está conformado por el delito. ¿Y qué es el delito? Todas las conductas que el legislador sanciona como una pena. Pero para entenderlo mejor, ese delito, para que pueda ser considerado con una pena, el legislador tiene que evaluar que realmente sea necesario aplicarle esa pena. Y eso se denomina legitimación de las penas al momento de evaluar qué conductas son las que se deben o no se deben sancionar y en base a qué evalúa el legislador en función de protección de bienes jurídicos. Las consecuencias jurídicas van entre las penas y medidas de seguridad. Eso lleva a que nuestro sistema penal se considere como un sistema dualista de penas. ¿Por qué dualista? Porque la doctrina define que hay dos modos de aplicar consecuencias jurídicas. Uno es la pena y otra es la medida de seguridad. La pena, como lo mencionamos acá, es el mal que el legislador impone por la comisión de un delito. Y la medida de seguridad son tratamientos que el legislador impone al que ha demostrado su peligrosidad. Vamos a tratar de distinguir la diferencia entre penas y medidas de seguridad. En este caso vamos a darnos cuenta que la pena es aquella que está desarrollándose y imponiéndose aquel que es de carácter imputable. ¿Quién es imputable? La persona que entiende realmente lo que está haciendo. Y las inimputables se les va a aplicar medidas de seguridad. Hay dos modos de inimputabilidad, la inimputabilidad absoluta y la inimputabilidad relativa. La absoluta es aquella que se refiere a los deficientes mentales o enajenados mental, y la relativa es a los menores de edad. Asimismo, vamos a darnos cuenta que el derecho penal está conformado por normas de carácter incompleta. ¿Qué significa eso de norma incompleta? Pues son aquellos preceptos penales que completan o aclaran el supuesto de hecho o las consecuencias jurídicas
descritos en otro lugar, son fragmentos de la norma. Y eso nos lleva a establecer lo que se denomina la norma penal en blanco, que son aquellos preceptos penales cuyo supuesto de hecho viene consignado en una norma de carácter no penal. En conclusión, cuando hablamos de norma incompleta nos estamos refiriendo a que todas las normas penales no se van a configurar en una sola norma, sino que hay que hacer como una integración de normas para entender el presupuesto de hecho. Cuando estamos hablando de la norma penal, hay que tener en cuenta que las normas penales tienen que estar remitidas siempre a un orden de mayor jerarquía o de igual jerarquía, pero nunca a una de inferior jerarquía, por cuanto la norma penal en blanco es la que va a complementar ese presupuesto de hecho y en base al principio de legalidad el ciudadano tiene que tener claro a qué se está sometiendo y no podríamos remitirla a una de inferior jerarquía como un reglamento porque violentaría derechos fundamentales. Ahora, tenemos también importante señalar el fin de la pena. El fin de la pena se desarrolla a través de varias teorías, las teorías absolutas, las teorías relativas y la teoría de la unión. Esas son las tres grandes postulados que establece la doctrina. Cuando hablamos de teorías absolutas no estamos hablando de simple retribución. ¿Cuándo se cumple la retribución? Cuando con la pena yo castigo a la persona y con eso ya estaba satisfecho. Eso viene de la escuela clásica. Posteriormente tenemos las teorías relativas que se fundamentan en la prevención. Y aquí en la prevención estamos dando origen a que no basta con que yo castigue al delincuente, sino que es necesario que además de castigar al delincuente, yo tenga que resocializar. Y aquí va a surgir lo que se denominará la prevención general y la prevención especial. Y las teorías de la unión, que son retribución más prevención. Para estos, teoría es como una interrelación entre las dos anteriores teorías, estableciendo que no basta con el castigo, sino que la retribución como castigo y también la prevención. En este momento vemos que las teorías absolutas, como les mencionaba, el fin es la simple retribución. Es únicamente castigar. Significa que no le interesa al legislador qué va a hacer con el individuo, sino que lo que le interesa es castigarlo por el mal que ha hecho. Vamos como en sentido de ojo por ojo y diente por diente, en el sentido de que basta que castigue yo a la persona por haber hecho. En este caso, lo que hace diferente del ojo por ojo y diente por diente es en función de que en este caso el Estado es el que va a castigar, pero no le interesa al Estado si realmente el sujeto que ha cometido el delito se ha rehabilitado o no se rehabilita. Esto generó en la historia una serie de deficiencias porque los delincuentes seguían una cantidad de aumento de criminalidad. Las teorías que mencionábamos anteriormente, que son las teorías relativas, les decía, tenían dos efectos, la prevención general y la prevención especial. De la prevención general encontramos que hay dos tipos de prevención, la prevención general positiva y la prevención general negativa. Nosotros nos estaremos refiriendo a la prevención general positiva, que significa que cuando yo establezco la prevención, tiene que ser que la pena tiene una finalidad de evitar que el delincuente comete el delito o que el sujeto comete el delito. Y la prevención especial se refiere a que cuando ya el sujeto ha cometido el delito, yo tengo que resocializar. Asimismo, muchas gracias y alguna pregunta en este momento nos pueden consultar. Gracias.